Historia de la educación. En la época de la colonia, la educación estuvo a cargo mayoritariamente de la Iglesia, especialmente a cargo de los jesuitas y dominicos. También en este periodo las órdenes de los mercedarios y franciscanos formaron escuelas en Concepción, Osorno, La Imperial y Valdivia. Asimismo, debido a la necesidad de convertir a los indígenas a la fe católica, se abrió en Penco un curso de lengua araucana, pero no duró por la escasez de alumnos. También se mandó a hacer una escuela donde los mapuches aprendiesen castellano, el Colegio de Naturales de Chillán, 1697. En cuanto a la educación superior, en el siglo XVII funcionaron en Chile 3 centros de enseñanza superior con categoría de universidades pontificias, que tenían un carácter eminentemente eclesiástico: el Colegio Máximo San Miguel de los Jesuitas y la Universidad de Santo Tomás de Aquino de los Dominicos, ambas en Santiago, mientras que en Concepción funcionó durante 43 años la Universidad Pencopolitana, dirigida por los jesuitas. En 1758, por autorización de Felipe V, se erige la Universidad de San Felipe, antecesora de la actual Universidad de Chile. Con la independencia, la educación se transforma en un tema de interés para los dirigentes patriotas. En 1812 se establece la Biblioteca Nacional y en 1813 se crea el Instituto Nacional. Se establece la obligatoriedad de mantener escuelas de primeras letras por el Estado en los diversos textos constitucionales. Una vez afianzada la organización del Estado, se suceden diversos hitos en materia educacional. Así, en 1842 la Universidad de San Felipe es convertida en la Universidad de Chile y se crea la Escuela de Norma de Preceptores, la primera en su tipo en Sudamérica. Asimismo, para el desarrollo de la educación técnica, en 1848 se establece la Escuela de Artes y Oficios. En 1860 se establece la Ley de Orgánica de Instrucción Primaria y en 1877 el Decreto Amunategui permite la incorporación de la mujer a la educación superior. Durante el siglo XIX convivieron los sistemas públicos y privados de educación, este último dominado por la Iglesia Católica. Con el advenimiento de la República Liberal, surgen en el marco de las cuestiones teológicas debates sobre la vigilancia estatal de la educación versus la libertad de enseñanza, defendida por los colegios confesionales. Uno de los hitos más importantes de este enfrentamiento fue la creación en 1888 de la Universidad Católica de Chile, primer centro privado de estudios superior del país. Por otro lado, para la formación de profesores de enseñanza secundaria, se crea el Instituto Pedagógico en 1889. En el siglo XX fue generoso tanto en la creación de establecimientos como en las reformas impulsadas. En cuanto a lo primero, en 1921 se establece la primera universidad fuera de Santiago, la Universidad de Concepción, aunque existieron cursos universitarios sueltos previamente en Valparaíso. Asimismo, se crean otras 4 universidades privadas en regiones: Católica de Valparaíso en 1928, Federico Santa María en 1931, Austral de Valdivia en 1954 y Católica del Norte en el 56. Mientras en 1947 la Escuela de Artes y Oficio, junto a otros institutos técnicos públicos, se refunden y crean la Universidad Técnica del Estado. Todas las mencionadas anteriormente, además de la Universidad de Chile Católica de Santiago, conforman el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas en 1954. Por otro lado, la Universidad de Chile se expandiría por el país creando varias sedes regionales, lo que sería imitado por la UTE y la Católica. En cuanto a las reformas educacionales, en 1920 la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria estableció como nivel mínimo de educación el tercer año de preparatoria. En 1945 se hicieron planes de reforma parcial de la educación escolar y en 1953 se crea la Superintendencia de Educación y la JUNAED. Con todo, en 1965 se inicia bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva una profunda reforma educacional en la que se redujo de 6 a 4 años la enseñanza secundaria, que pasaría a llamarse educación media, mientras que la educación preparatoria, que se renombró educación básica, pasó de 6 a 8 años, que serían obligatorios y se dividía en jornadas de 2. Por otro lado, las universidades pasarían por el periodo de la reforma universitaria,
en que se pretendió otorgar un cariz más democrático al gobierno de estas instituciones. Tras el golpe de Estado de 1973 se vivió un proceso de retroceso en materia de democracia educacional, a la vez que se descentralizó o liberalizó algunos aspectos de la educación. En 1974 empieza un proceso que elimina las escuelas normales y traspasa la formación de profesores de enseñanza básica a las universidades. En 1981 las sedes de la Universidad de Chile y Técnica del Estado fueron convertidas en universidades regionales o en otras universidades metropolitanas, y se autorizó la creación de universidades privadas al margen del Consejo de Rectores. Asimismo, los establecimientos escolares son transferidos desde el Estado a las municipalidades. En régimen se dicta la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que señala las pautas para la educación chilena desde los niveles preescolares hasta la educación superior. Reconoce el derecho de la educación y la libertad de enseñanza. Además, fija los requisitos mínimos y objetivos básicos que se deben cumplir. Tras el retorno de la democracia, la educación vive una serie de cambios curriculares. Además, hay un aumento de las demandas por acceso y calidad de la educación. Además, en 1992 se establece el estatuto docente y en el 96 se inicia el programa de jornada educacional completa, con importantes cambios en los contenidos curriculares. La Revolución Pingüina, producida entre mayo y junio del año 2006, coloca la educación como un tema central de la política y la sociedad chilena hasta el día de hoy. Eso lleva, entre otros, al reemplazo de la enseñanza por la Ley General de Educación, que contempla modificaciones importantes en los procesos de admisión, currículum y reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Asimismo, se han producido eventos que generan gran impacto en la opinión pública, como el cierre forzoso de la Universidad del Mar y los casos de corrupción en la Comisión Nacional de Acreditación. Según Zizek, nuestro filósofo escogido, la privatización o las conexiones empresariales, sino también en este sentido más general de orientar la educación hacia la producción de conocimiento experto, al proceso de acercar los bienes comunes de la producción intelectual, de privatizar el intelecto general. En la modernidad capitalista se impuso la hegemonía gemela del sistema escolar y la ideología jurídica. Los individuos fueron convertidos en sujetos jurídicos a través de la educación universal obligatoria, mientras que los sujetos eran interpelados como ciudadanos libres y patrióticos a través del orden jurídico legal. Así se mantuvo abierta la brecha entre burgués y ciudadano, entre el individuo egoísta y utilitario preocupado por sus intereses privados y el citoyen dedicado al dominio universal del Estado. La que no se paga, solo mención gratis. Mi opinión sobre la educación pública creo que se basa más o menos en el derecho que tienen todas las personas a poder acceder a una educación. Creo que es sumamente importante que todos tengan la oportunidad de poder llegar a esa instancia y más aún que sea de calidad. Bueno, en este colegio en particular la calidad como que está muy bien gestionada, pero el colegio no es público, entonces no es gratuito. Podría ser de un acceso de mucha mejora que fuera gratuito para todos y que todos tuvieran el acceso a esa calidad. Ya muchas veces la brecha económica hace que esa calidad no se cumpla. Por tanto, el tema de la educación pública creo que en algunos colegios sí se cumple ese tipo de calidad, por ejemplo en institutos que son como más que tienen un mejor estatus, por ejemplo el Instituto Nacional, no sé, el Carmela Carvajal, pero hay otros colegios que están muy al debe, que a lo mejor son los de letras, que también son públicos, pero no se cumple por lo general la calidad. La educación pública para mí es un derecho que deberíamos tener todos nosotros, porque puta, cómo nos privan de sabiduría. Eso es como lo esencial de puras mentiras. En realidad, bueno, ¿cómo quieren que crezcamos como personas si nos privan de eso? Mi nombre es Amara Martínez Álvarez, soy docente de religión católica de este establecimiento, trabajo hace 30 años en el liceo y aparte soy exalumna de este liceo. La educación pública significa un derecho irrenunciable para todos los ciudadanos que quieren formarse en el sistema público. Es una educación que debe ser, por supuesto, de calidad, democrática
y republicana para mi gusto, que es lo que está faltando últimamente. Se ha democratizado mucho la educación pública al extremo de incluso el desorden, y estamos corriendo el gran riesgo de que desaparezca debido a las tomas, debido a los movimientos sociales que han sido mal enfocados, justos, muy justos en su gran mayoría, pero mal enfocados, y estamos corriendo serio riesgo de que estos colegios emblemáticos, que son insignias de la educación pública, que han formado a grandes personas de la educación del ámbito nacional, presidentes, ministros, literatos, artistas, políticos, desaparezcan. Y eso es grave para una nación, para una república. Para entender la educación pública hay que de alguna manera dar cuenta de cómo es el Estado. Yo considero que el Estado debería ser un Estado de derecho, no subsidiario como el que tenemos en Chile. Y partiendo de ello, la educación, la salud y algunos otros derechos, para mí los debe garantizar el Estado. No creo en la educación que va a depender de los recursos que tengan las familias. Creo que eso es, en su génesis, es algo espurio, como dicen los abogados, algo bastardo, porque la condición social con la que uno nace es una cuestión que no depende de uno. Hay algunos argumentos que hablan de que la educación pública no debe tender a ser gratuita para todo el mundo, porque a los ricos también se les estaría financiando algo que pueden financiar. Pero la idea de la educación pública va más allá del costo, de cuánto vale educar a alguien. Tiene que ver con los tejidos sociales, tiene que ver con la formación de ciertas cuestiones que dan cuenta de lo público. O sea, la mayoría de las personas que se han vinculado a la educación pública y han tenido la posibilidad de acceder a universidad y a carrera, generalmente hablan de la educación pública como una oportunidad. Y por eso yo creo que el Estado debe garantizar una educación pública, pero de calidad. Porque en este país hay una cantidad de educación pública que no es la mayoritaria. Aquí en Chile la mayor parte de la educación es en particular subvencionada y privada. Si hacemos mención, por ejemplo, a los países con los cuales Chile se quiere comparar, de los cuales se siente orgulloso de pertenecer, los partidos del OMCD, ¿cómo se llama? La Organización Mundial para el Desarrollo y el Comercio. Todos tienen una educación pública que es el equivalente al 80% de la educación y un 20% de la educación privada. Nosotros tenemos un 80% de la educación privada y un 20% de la educación pública. O sea, somos el único país de esos 9 que estamos al revés. Ya, bueno. La educación pública para mí es la educación impartida por el Estado, financiada por el Estado y mantenida por este mismo, la cual es normalmente gratuita o con alguna subvención y es repartida e impartida para toda la población. Para mí la educación pública es la educación provista por el Estado y por lo general no es de la mejor calidad, y por lo mismo creo que debería ser reformada porque son muchas las familias que no pueden acceder a la educación privada, así que es importante que la salud, o sea, que la educación sea pública y de calidad. Debería serlo, porque si uno se encalilla caleta con el CAE, yo debo como 6 millones, que en unos años más van a ser como 50, 30 millones y puta, es súper agobiante pensarlo. En realidad estoy ni con pagarlo. Y debería ser así porque hay caleta de gente que es impedida en esos casos, que quiere hacer muchas cosas, que tiene muchas cosas en mente como proyectos a grande escala y solamente por las lucas no puede optar a eso. Y es súper frustrante y limitante para todas las personas que habitamos en este país. Tiene que haber ambas cosas. En mi opinión debe haber todo el aspecto. Debe haber educación pública, gratuita, democrática, republicana, de calidad, y también deben haber colegios particulares
pagados, donde las familias que optan por eso tengan donde hacerlo. No tiene que haber solo una línea o un sistema educacional. Eso, para mi gusto, coarta. Pero sí tienen que haber las dos opciones. Y la pública, por supuesto, debe ser donde el Estado invierta más, donde el Estado se preocupe más de que haya una excelente formación. Bueno, para mí sí es necesaria la educación gratuita y de calidad para todo Chile, debido a que la principal desigualdad que existe aquí es la del conocimiento. Además de la monetaria, que también es importante, el conocimiento de base es clave de forma persona. La educación cívica también, obligatoria debería ser, y gratuita obviamente, porque dado el sistema que tenemos hoy en día en Chile, la desigualdad es muy fuerte, muy chocante, y una persona de altos recursos o de varios recursos tiene una mucha mayor facilidad de entrar al mundo laboral porque tiene estudios como pagados, en cambio una persona de bajos recursos no tiene. Así que ahí se genera desigualdad y el ciclo se mantiene constantemente. Nosotros concluimos que la educación en Chile debe ser gratuita y de calidad, siendo así no un bien de consumo ni para fines de lucros, sino algo meramente para la evolución de nuestro país, siendo así eliminando brechas sociales que existen entre los ricos y pobres y haciendo una sociedad más justa e igualitaria, donde todos tengan las mismas oportunidades y, como dijo uno de nuestros entrevistados, que no nos determine el lugar donde nacimos, porque eso nosotros no lo escogimos.